Bienvenidos, bienvenidas hermanos y hermanas, una vez más aquí con ustedes en este día martes, dándole las gracias al Señor porque una vez más continuamos aquí con ustedes y nos brinda los recursos y las capacidades, el tiempo para pues seguir estudiando juntos, meditando acerca de un mensaje que sigue siendo igual de relevante, de pertinente y necesario para nuestras vidas. Gracias por la compañía y un saludo donde quiera que ustedes se encuentren después de un día de trabajo o después que ya estén comenzando más bien una nueva jornada en sus ocupaciones, en sus tareas. Pues bueno, gracias por su compañía. Retomemos nuestro estudio de Segunda de Pedro capítulo 3. El día de ayer estuvimos analizando ampliamente los versículos 8 y 9 que nos sirven como un paréntesis en cuanto al tema principal de Pedro que tiene que ver con el contraargumento hacia los falsos maestros. Y ahora vamos a continuar entonces con los siguientes versículos. El paréntesis, como vimos ayer, ¿verdad? Es hacer ver que no tiene sentido hablar de retraso, no tiene sentido hablar de que a Dios se le ha pasado el tiempo, porque sencillamente el tiempo no tiene que ver con él. Él en su esencia es eterno. Entonces, luego de haber visto esto y también el concepto de la misericordia de Dios, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, continuamos ahora con el versículo 10. Pero en cuanto al día del Señor, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, Pedro aquí, continuando, después de habernos dicho, no, aquí no hay atraso, Dios sabe en qué momento es que va a regresar. Una vez más ahora regresa a la certeza, la seguridad de que ese día va a ocurrir. ¿Cuál día? Bueno, el día del Señor. Recuerdan que la semana anterior estuvimos analizando ese tema, ¿verdad? ¿Qué significa el día del Señor? Entonces, bueno, incluso podríamos hacer aquí una búsqueda de en diccionarios para ver qué nos aportan los diccionarios específicamente sobre esto. Vamos a ver, vean por ejemplo aquí, de acuerdo a la enciclopedia bíblica, esta expresión forma parte de la escatología de la Biblia. Tiene varios equivalentes como ser el día o en aquel día. Posiblemente hayan visto esa frase en algún momento, ¿verdad? Vamos a buscarlo más en detalle aquí. También pues de paso haciéndoles ver los distintos recursos que podemos aprovechar en este software. Entonces dice que, por ejemplo, otra forma, otro uso de la palabra es el día del Señor en referencia al primer día de la semana, que es el domingo. Y aquí tenemos, vean que hay referencias del día del Señor en la iglesia primitiva, se utilizaba para hablar del domingo. Por eso es importante verlo contextualmente, porque si vemos aquí, no tendría mucho sentido que Pedro esté refiriéndose en cuanto al domingo, ¿verdad? El Señor aquí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si solo nos quedamos con el concepto del día del Señor como domingo, pues no calza mucho con esto, ¿verdad? Por eso hay que verlo desde el concepto amplio. Entonces veamos ahora en el uso escatológico de la frase. Dice que desde un principio la palabra día se ha asociado con días especiales señalados como pertenecientes a Jehová.
En el concepto total del Antiguo Testamento, estos fueron designados, aquí está lo que quería recalcar, fueron designados para juicio del pecado en naciones o individuos. Y aquí da algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaías 2:12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, enaltecido y será abatido. Ezequiel 7, versículos 6 al 8, viene el fin viene, se ha despertado contra ti. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Entonces, ven, aquí está el uso del concepto en términos de juicio. Pero también dice, ellos tuvieron un propósito salvífico, porque, por ahí lo hemos hablado un poco, el mismo día que será juicio para los que se han aferrado con soberbia al pecado, será también un día de salvación, de vindicación para los escogidos de Dios, como dice aquí. Entonces, por ver otro ejemplo, dice Miqueas 2:12, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de borra, como rebaño medio su aprisco. Entonces, por un lado hay un juicio contra el pecado. En este caso, el contexto específico es con el pueblo de Dios, con Israel, en ese tiempo, ¿verdad? Y cómo, pues, así como van a ser juzgados los que se rebelaron contra Dios, pero aquel remanente de Israel, vean que él lo dice, el resto de Israel será salvo. Luego, pasando ahora al Nuevo Testamento, el día de Jehová o el día del juicio final se designa por varias frases. Vean que aquí hay varias veces que se usa. En Primera Tesalonicenses 5:4 dice Pablo, Vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón". Interesante, ¿verdad? Por lo que nos leíamos aquí en Segunda de Pedro, ¿verdad? De que será un día, el Señor no vendrá como ladrón en la noche. Pero por su parte, Pablo le dice que a ellos no los va a sorprender como un ladrón. Ahorita vamos a hablar más de esa idea. Luego, en palabras de Jesús, en Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces ahí hay otra forma de referirse al mismo día, el día postrero. Luego, en el día del juicio, también dice Jesús en Mateo 10:15. Y también esto lo vimos en su momento en Primera de Pedro 2:12, donde Pedro habla de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay varias veces en que el concepto del día dice día de Jesucristo. Filipenses 1:6, también Filipenses 1:10, 1 Corintios 1:8. Vemos que Pablo habla bastante de ese día de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, que estamos aquí, ¿verdad? El día del Señor Jesús, ¿verdad? El día, como dice aquí en el versículo 10. Luego, lo que ya hemos hablado, los últimos días parece incluir en su extensión más grande el periodo completo que va desde la cruz hasta la segunda venida. Más específicamente, día en su forma plural, los días, en esos últimos días se usa para designar el periodo terrible y finalmente inmediato antes de la parousia, o sea, antes del regreso de Jesús, incluyendo la gran tribulación. Bueno, ya ese es otro tema que no vamos a enredarnos ahorita. Entonces, vean que aquí con este diccionario, el diccionario bíblico teológico, diccionario de teología, ahí tenemos un poco más de amplitud para comprender el concepto de el día del Señor. Entonces, ¿qué nos dice Pedro? Bueno, que ese día va a ocurrir y el Señor va a llegar como si fuera un ladrón en la noche. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él no va a avisar. Bueno, no hay un solo ladrón que avise de que se va a meter a una casa, ¿verdad? Pero es interesante, como vimos antes ahí en el diccionario,
de la cita de que a nosotros no nos va a encontrar como ladrón en la noche, porque si nosotros tenemos una actitud de espera, sabiendo que al final de cuentas Dios nos está trazando, ya lo vimos antes, ¿verdad? Sino que estamos simplemente a la espera de algo que es inminente, de algo que es una seguridad, entonces cuando eso ocurra, para nosotros no va a ser algo como de que, bueno, creo que lo ilustra muy bien la parábola de las 10 vírgenes. Recuerdan, sin irnos al texto, son 10 vírgenes, 5 estaban preparadas esperando al esposo y tenían aceite adicional para sus lámparas, mientras que las otras 5 no tenían adicional. Entonces, de acuerdo con la misma parábola, de hecho ahí dice que se retrasó, ¿verdad? Por lo menos en el concepto de tiempo hay un retraso para ellas. ¿Y cómo se retrasó? Entonces, las que estaban preparadas, pues para ellas no hubo problema, no hubo un susto, no hubo una preocupación porque ya estaban preparadas para saber que era posible un retraso. Pero para quienes no estaban preparados, los agarró desprevenido, él regresó y se llevó a las que estaban ahí listas y las que no estaban preparadas se quedaron. Entonces, si llevamos eso a nuestra aplicación, una vez más, como hemos visto, los falsos maestros lo que quieren es que sus seguidores se confíen y digan, bueno, Jesús no va a regresar, entonces vamos a hacer lo que queramos. No vamos a estar a la espera, vamos a ocuparnos en nuestras profesiones, en nuestros oficios, en lo que queramos hacer, mientras tanto, de por sí no va a regresar. Entonces, por eso, en ese sentido, para nosotros no va a ser como un ladrón en la noche, porque a la hora que llegue va a ser solo como de que, ya regresó, muy bien, vámonos, ¿verdad? No va a ser un temor, no va a ser una inquietud, va a ser más bien una alegría y un consuelo. Entonces, ese día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Antes de continuar con lo siguiente, vamos a ver algunas ideas por aquí. Bueno, dice el comentario, basándose en esos argumentos que ya Pedro ha planteado, afirma con confianza que el día del Señor vendrá. Sin que importe lo que puedan declarar los falsos maestros, la evidencia contra ellos es abrumadora. En la Biblia, el día del Señor, bueno, aquí lo vimos bastante ya en el diccionario, significa la intervención extraordinaria y milagrosa de Dios en la historia humana, con propósitos de juicio que culminarán con ese juicio final de los malvados en la tierra y la destrucción del universo actual. No voy a detallar más porque, bueno, lo vimos bastante en el diccionario. Pedro describe que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, lo que significa que será inesperado, sin advertencia y desastroso para quienes no están preparados. Y hace la cita de 1 Tesalonicenses 5:2, justamente lo que leíamos, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a hacer esto. Esta clase era un poquito más corta, pero vamos a dejarlo aquí porque si bien es cierto, esto lo vemos en estamos viendo eh, un mismo versículo, pero vuelve a retomar el tema que ya antes estuvimos viendo en el versículo 7, lo de los cielos y la tierra que están reservados. Entonces, para no dejar esto cortado, vamos a continuar la próxima semana con el resto del versículo, como dice ahí, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque definitivamente ese es un tema que hay que tomarlo con detalle, sobre todo porque Pedro lo va a seguir desarrollando bastante. Entonces, vamos a ir terminando por hoy. Básicamente nos dedicamos a analizar el concepto del Día del Señor un poco más en detalle. ¿De acuerdo? Bueno, oremos.
Amado Padre y Dios nuestro, una vez más estamos agradecidos por la palabra que nos das y porque a través de ella nos hace recordar que tú sigues siendo soberano, que sigues gobernando y estás a cargo de nuestras vidas. Ayúdanos a efectivamente estar completamente confiados en que tú regresarás y que tal sea la certeza de ello que pues vivamos nuestro día a día en ese constante anhelo, para así cuando regreses podamos sencillamente dejarnos llevar por ti y empezar a disfrutar lo que tú tienes contemplado para la eternidad con nosotros. Gracias, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos entonces la próxima. Gracias por la compañía, muchas bendiciones y Dios les guarde.